Cuando volvemos a la palabra del Señor, hermano, ustedes siempre deben entender el contexto en el cual las escrituras han sido dadas. Si alguna vez meditó en el libro de Génesis, podemos entender que forma parte de este compendio de libros del Pentateuco, 5 libros. Y Dios dio esto a su pueblo a través de su siervo Moisés, y dio a su pueblo en un tiempo especial. El pueblo del Señor recibió toda esta revelación de parte de nuestro Dios cuando estaban a punto de entrar a la tierra que fluía leche y miel. La primera generación ya había pasado. Dios hizo que murieran por su incredulidad en el desierto, vagando 40 años. Ahora hay una nueva generación, solo Josué y Caleb quedan, de aquellos que salieron de Egipto. Incluso ni siquiera Moisés va a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Así que ahí están aproximadamente 600,000 soldados. Hacia el otro lado del Jordán se encuentran las ciudades que tienen que conquistar. La primera de ellas, la ciudad de Jericó, y lo harán con Josué. Pero Dios tiene que poner en su corazón verdades importantes. En aquellos días las naciones, tanto en Canaán como en Egipto y las otras naciones, ellos dependían de sus dioses. Y cada victoria que ellos obtenían los atribuían a sus dioses. Hemos visto eso cuando Dios permitió que Israel pierda la batalla en los días de Elí, etcétera, y se traspasara el arca del pacto hacia los filisteos. Ellos dieron la gloria a su dios Dagón por lo que había sucedido. Así que el pueblo del Señor tiene un mensaje en estos días de parte de nuestro Dios y tiene la responsabilidad de predicar a las otras naciones quién es el Dios verdadero. Cada nación tiene una teoría, tiene un conocimiento tradicional de cómo se creó el mundo. Si ustedes revisan los antiguos más escritos, esas tablas sumerias escritas en cuneiforme, tiene un relato parecido al diluvio, y muchos dicen, eso es lo original. La Biblia tiene una copia orientada a la cultura o al pueblo judío. No, esta es la palabra más segura. Así que todos tienen su forma de entender cómo fue el mundo y veneran a sus dioses. Estos 600,000 soldados, para cruzar por la fe y derrotar por la fe y destruir a todas estas naciones canaanitas, porque el pueblo de Dios es un instrumento de juicio también, tienen que tener la verdad. Ellos deben entender a qué Dios sirven y deben entender desde Génesis cómo han sido ellos creados, por quién y para qué han sido creados y quién es el Dios verdadero y en quién está su esperanza. Así que el libro de Génesis en la mente de estos 600,000 soldados es muy importante. Cuando vuelve usted a la palabra del Señor, entonces el libro de Génesis es el principio de todo. El principio de la creación, el principio de la caída del hombre, el principio de la muerte, etcétera, etcétera. No vamos a hablar con detalle de eso. Los niños en la escuela dominical ya terminó Génesis, ahora están estudiando Éxodo. Y en un año han estudiado Génesis y la verdad que las hermanas me han ganado. Yo en 2 años he estudiado Tito, ellos en un año Génesis me han sobrepasado. Pero el punto de esta mañana es, vemos al libro de Génesis capítulo 1 y 2. Dios creando todo para su gloria y para su honra. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para su gloria y su honra. Por eso lo hizo a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Y cuando Dios termina con la creación, especialmente de la familia de Adán y Eva, la Biblia dice que fue bueno en gran manera. Y cuando termina Dios con la creación, el verso 25 al final, el matrimonio. Ya hemos estudiado Génesis 2 mucho tiempo atrás y con mucho detalle sobre la familia en el principio. Pero el verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y nota la palabra de Dios que dice, y no se avergonzaban. Hay una inocencia pura allí en medio de estos hermanos, Adán y Eva. Hay una perfecta comunión entre los esposos con el Señor. La familia está cimentada en la comunión con el Señor, en la luz del Señor, en la verdad del Señor. Adán sabe dónde estar. Dios le hizo por gracia un huerto en Edén, un lugar de deleite. Dios puso al hombre para que sepa dónde ir. Luego Dios estableció roles a Adán, roles a Eva, cada uno en su lugar, para que pueda hacer las cosas en orden. Hay una gran diferencia entre un huerto y una jungla.
En el huerto hay armonía, en el huerto hay orden, en el huerto no hay animales salvajes, no hay hierba o malas hierbas, en el huerto hay orden, hay armonía, hay paz. El hombre sabe dónde ir, el hombre sabe cuál es su trabajo y también la mujer como ayuda idónea. El Señor les da el modo de convivir en el verso 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si cumpliésemos estos principios no habría problema. Porque el plan del Señor es que podamos estar en esta perfecta comunión, el hombre y la mujer, entre ellos con su Dios. El libro de Génesis 3 nos muestra el principio, cómo cayó el hombre. Y la palabra de Dios en el libro de Génesis 3 nos muestra el problema. Y no voy a repasar todo lo que ya hemos predicado. Hoy es nuestro quinto mensaje y espero concluirlo en esta serie de Génesis 3. Pero la palabra de Dios nos muestra que el principal problema, ¿qué es? El pecado del hombre y el pecado de la mujer. No es los ladrones que están acechando a su familia, ni hombres perversos detrás de sus hijos, son manifestaciones del pecado. El principal problema, hermano, en su hogar, usted debe ver esta mañana, es su pecado. Isaías 53 habla del pecado del pueblo de Dios. Vuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Ese es el problema, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado rompe la relación que debemos tener en nuestro hogar. El plan del Señor desde la eternidad, a través de las Escrituras, siempre ha sido salvar el matrimonio. Siempre ha sido rescatar a la familia. Cuando Dios decidió destruir en Génesis 6 la maldad de los hombres porque eran muchos en la tierra, de continuo el pensamiento de su corazón siempre era malo, Dios salvó a Noé y a su familia apuntando esa arca a Cristo Jesús. Noé tenía este deseo en su corazón. Si preguntases a Noé, ¿qué estás haciendo? La mayoría diría, bueno, está haciendo un arca, pero Noé diría, estoy salvando a mi familia, según el libro de Hebreos 11. Y si miras en los días de Lot, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la maldad que llegó al trono del Señor y salvó y buscó salvar a la familia de Lot, salvo que la esposa de Lot miró atrás y se quedó en estatua de sal. En el libro de Hechos 16:31 el mensaje del Señor sigue siendo el mismo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Porque para Dios es importante la familia, la institución que Él estableció es el núcleo de la sociedad, pero es el núcleo de nuestra iglesia. Si tenemos familias fuertes, vamos a tener una iglesia fuerte. A los jóvenes animamos a casarse en los principios de la palabra del Señor, y a los que están casados tengan los hijos que Dios quiere darle. Hemos tenido una serie de luchando por nuestros hijos. Son una bendición del Señor. Amamos las familias. Este mundo desde el concepto busca destruir a las familias. Hermano mío, cuando miramos la palabra del Señor, usted puede echar la culpa a quien sea, pero el problema en su hogar es usted y su maldad y su pecado. Ahora la gran pregunta es entonces, ¿cómo tratamos el pecado en nuestro hogar si es el principal problema? No son sus deudas, no son los vecinos, etcétera, etcétera. Es su pecado. Entonces la palabra del Señor nos está mostrando algunas lecciones, y la primera de ellas hemos visto acerca del engaño del pecado. Hemos meditado en eso en los primeros versículos, del verso 1 hasta el versículo 5. Hemos visto que la batalla primero es aquí, cuando Satanás introduce la mentira a Eva. Lo hace cuestionando la Biblia, lo hace tergiversando la Biblia, lo hace negando la palabra de Dios y lo hace reemplazando, mal interpretando la palabra del Señor. Así perdemos las batallas. El pecado es un tema serio. Cuando Dios dijo, el día que comieres de aquel árbol ciertamente morirás, en Génesis 2:17, Él no estaba bromeando. Adán y Eva no fueron grandes criminales, no están incendiando el huerto. Adán y Eva no están viviendo una vida inmoral. Ellos simplemente comieron del fruto que Dios dijo, no comieses del fruto. Y hasta el día de hoy nosotros pagamos esas serias consecuencias del pecado. Qué lindo sería que no hubiese consecuencias del pecado, pero la paga del pecado sigue siendo la muerte. Dios no puede mirar hacia otro lado. Él tiene que derramar su justicia en contra de los que
desobedecieron su palabra. Y hemos visto que el pecado básicamente es la afrenta a la gloria de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, somos como Adán y somos como Eva. No importa lo que Dios dice, yo soy Dios en mi vida, yo haré las cosas a mi manera, voy a buscar la satisfacción de mi carne. Es una ofensa a la soberanía y a la gracia de nuestro Dios. Es un grave mal. Así que el engaño del pecado, hemos visto eso con detalle, ya no voy a repetirlo, están los videos ahí que hemos grabado, pero ahora note luego la palabra del Señor desde el versículo 6 en adelante hasta el versículo 7. Hemos visto el acto del pecado. Primero el hombre pierde la batalla, aquí es cuestionando la palabra del Señor y en consecuencia, atraído por sus concupiscencias, comete el acto del pecado. En el verso 6, peca con sus ojos y vio. Luego la palabra de Dios dice, los verbos que están ahí se resaltan: tomó, comió y dio. Hemos visto cómo ahora su cosmovisión cambió, ahora se apropia del pecado y luego asimila el pecado y luego extiende el pecado. Qué lindo sería que solo quede las maldades entre nosotros, pero todos los que vivimos en el pecado, en la práctica del pecado, creamos una cultura de pecado para los que están con nosotros y los que vendrán después. Imagínate a un varón que es apegado a la botella, pobre familia, ¿no? Pobre hijos, pobre nietos. Toda la cultura que ha creado de maldad en su familia se extendió. Hemos visto el acto del pecado. Primero perdemos la batalla aquí. En segundo lugar, movido por nuestra concupiscencia, Santiago nos habla que consumamos el pecado y luego el pecado siendo consumado da luz muerte. Hemos estudiado eso. Ahora, note la segunda lección que hemos visto en el verso 8 en adelante. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, se escondieron de la presencia de Jehová entre el huerto. Y en el verso 7, antes nos dijo la palabra del Señor que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales al perder la inocencia. Ahora vieron la maldad en sus vidas, hubo vergüenza y hemos visto el encubrimiento del pecado en tercera lección. Dios quiere que entendamos cómo funciona el engaño del pecado, cómo vivimos en el pecado, pero también cómo el hombre religiosamente encubre el pecado. Hemos hablado mucho de las hojas de higuera. La primera profesión que el hombre inventó, ese fue un sastre. Quiso arreglar sus problemas a su manera. Adán y Eva todavía no entendían que ahora Cristo tenía que venir, el segundo Adán, a derramar su sangre para remediar el grave mal que han cometido, para volver a la comunión perfecta con el Señor. Y esto apunta a la vida religiosa de muchos, tratando de justificarse a sí mismo, tratando de autovindicarse, tratando de cubrir sus maldades. Y hemos visto que por naturaleza somos buenos. Hay maldades que ustedes ocultan a sus hijos como padres. Hay maldades que sus hijos ocultan a ustedes. Hay maldades que los esposos se ocultan entre ellos y somos muy buenos para tapar nuestras maldades en la congregación. Pero Dios entiende, conoce, sabe todo y lo tiene que tratar. Así que a partir del versículo 9 en adelante hemos meditado la última semana en la última lección el tratamiento del pecado bajo la luz del Señor. Y aquí está nuestro mensaje para esta mañana. Hemos visto el engaño del pecado, hemos visto el acto del pecado, hemos visto el encubrimiento del pecado y ahora estamos viendo el tratamiento del pecado. ¿Y cómo el Señor trata el pecado? En primer lugar, la Biblia nos enseña en Génesis 9, también lo hemos mencionado la semana pasada, que hace el Señor en su gracia, no por lo que merecemos. Adán y Eva podrían haber sido excluidos inmediatamente del paraíso, o Dios simplemente hubiera dicho, bueno, voy a desaparecer a la raza humana y voy a crear una raza mejor. Pero no hizo eso el Señor. Cuando la serpiente, Lucifer, o este ángel que en aquellos días era Lucero, cayó, Dios simplemente lo sacó de su presencia para siempre. No hay un plan de salvación para los ángeles caídos. Pero Dios tuvo misericordia del hombre. Y en su gracia, ¿cómo empieza el tratamiento del pecado en nuestras vidas? Cuando Dios se acerca, más Jehová. Pero Dios, hay problemas, sí. Estamos hundidos por el pecado, sí. Hay violencia en el hogar, sí. Hay dolor, sí. Hay infidelidad, todo tipo de maldad. Hay envidia, hay avaricia, todo fruto de la carne. ¿Cómo empieza
de aquí en adelante a restaurarse estas graves circunstancias en nuestras vidas, la palabra de Dios responde, más Jehová Dios. También se puede decir, pero Jehová Dios. La diferencia está en el Señor. No es religión, no es solo una fuerza de voluntad, no solo es un tratamiento psicológico. Si usted de veras quiere arreglar los problemas y tristes y pisa la realidad en su vida, ¿qué necesita el Señor y su gracia? Él se acercó primero a Adán y a Eva, aunque estos huyeron de la presencia del Señor. Dios se acercó. En el verso 8 nos dice que estuvo al aire del día, como siempre, en ese huerto, que ahora en lugar de huerto se está convirtiendo en una jungla. Antes era un lugar de deleite para el hombre, antes era un lugar de comunión, ahora es un lugar donde hay vergüenza, un lugar donde uno se esconde la presencia de Dios, un lugar donde Adán y Eva tienen que apartarse el uno al otro, un lugar de luz, ahora es un lugar de tinieblas. Por eso vino Cristo. Muchos de ustedes no tienen un huerto en Edén en su hogar, no tienen un lugar de deleite, no viven en el nuevo reposo que es Cristo Jesús, no viven el estilo de vida en victoria que debe haber. No hay amor en el hogar, no hay gozo en el hogar, no hay respeto, no hay sujeción. Cada uno hace lo que quiere. Muchos de sus hogares se han convertido en jungla. No hay orden, no hay vida. Hay bestias salvajes destruyéndolo todo. Hay mala hierba, hay cardos y espinos que están destruyendo su familia. ¿Cuántos jóvenes están queriendo huir de casa? ¿Cuántos esposos quieren abandonar a sus esposas y viceversa? Usted puede ver la triste realidad de muchos de los hogares, y no hablamos de afuera, también dentro de nuestra iglesia, dentro de nosotros. El problema es su pecado. Ahora Dios tiene que tratarlo y usted tiene que entender que no está en su fuerza, no está en su ánimo, no está en alguna obra humana, no está en el pastor. ¿Está dónde? En el Señor. La diferencia es el Señor. Él se acercó en gracia al hombre, mas Jehová, Dios, llamó al hombre, y luego de Él acercarse, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si le amamos a Él es porque Él nos amó a nosotros primero. Ahí comienza la salvación, empieza con la gracia y termina en la gracia del Señor, no por obras. No hay forma de justificarnos ante el Señor, no hay buena obra, no hay algo digno que pueda reclamar la paz con Dios. No, hermano, no puede. La Biblia nos enseña en Efesios 2:1 que estamos muertos en delitos y pecados, sepultados por nuestras maldades. Nuestro corazón no quiere venir al Señor y tampoco puede venir al Señor. ¿Cómo comienza todo? En la gracia de Dios. Él sí puede. Él nos creó y Él también nos puede salvar a través de su Hijo amado. Así que hemos visto ahora el versículo 9 en adelante también. Una vez que el Señor se acerca al pecador, Dios tiene que confrontar el pecado. Así lo hace el Señor, hermano. Así lo hace el Señor. Este es el método bíblico y estas mismas verdades brillan por toda la Biblia. Cristo fue el predicador por excelencia de cómo confrontar el pecado. Nadie quiere ver la maldad en su vida. Todos queremos aparentar que somos buenas personas. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecemos. Pero hermano, usted tiene que ver la realidad en su vida y tiene que ver el pecado de la forma como Dios lo ve, no como la religión lo ve, no como su corazón acostumbrado a minimizar la iniquidad en su vida lo ve. Usted tiene que ver la maldad de la forma que Dios ve. Y cuando Dios ve su vida llena de pecado, lo ve negra, podrida, apartada y putrefacta. Así es como Dios ve la vida de usted. Debe ser un leproso ante los ojos del Señor. Puede usted jactar de tener un título o de ser un hermano influyente, pero tiene que ver la maldad en su vida. No importa cuánto tiempo en la iglesia, no importa cuánto tiempo ocupándose la obra del Señor, pero mire su vida. La Biblia en 1 Juan 3 dice que el cristiano no practica el pecado. No practica el pecado. Sí somos pecadores, pero no volvemos a lo mismo una y otra vez. Debe haber algo diferente en nosotros. Y para que esto suceda, lo que hace Dios en su gracia no solo es acercarse, sino que a través de su presencia y su palabra, Él tiene que confrontar el pecado. Él tiene que evidenciar el pecado en nuestras vidas. Y hemos visto que lo hace a través de estas 4 preguntas que confrontan al hombre y su maldad. ¿Dónde estás tú? Ya no voy a remeditar en esto porque lo hicimos. Yo quiero centrarme en el mensaje en unos minutos. Pero no olvide la pregunta. Dios confronta al pecador. Le dice, tú deberías estar en mi presencia, pero ¿dónde estás? Estás lejos.
Estás lejos. ¿Dónde estás? Y hemos usado esta pregunta para aplicarla en muchas áreas de nuestras vidas. La hemos implicado a la iglesia, pero hemos tratado de aplicarla a cada uno de ustedes. ¿Dónde estás? Delante del Señor. ¿Por qué no estás en esa plena comunión? ¿Por qué no andas en esa habitación secreta con el Señor, en ese lugar santísimo? ¿Dónde estás? En referencia a tu esposa. ¿Dónde estás? En referencia a tu familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde deberías estar? ¿Por qué estás lejos? Luego hemos visto la otra pregunta. Luego Dios confronta en el verso 11 al hombre. Cuando Dios empieza a arreglar los problemas, llama al varón de Dios, que es el responsable de su hogar. Como varón tiene que responder. Si va bien, buen trabajo, hermano. Si está yendo mal las cosas, es tu responsabilidad delante del Señor. Luego Dios pregunta: ¿quién te enseñó? Hemos meditado el significado de la pregunta. ¿Quién es tu maestro ahora? ¿Quién te discipuló? Adán, ¿quién te enseñó a vestirte de higuera? Adán, ¿quién te enseñó a esconderte de la presencia de Dios? Adán, ¿quién enseña ahora a tu mujer? ¿Quién es el maestro en la vida de tu familia? Adán, ¿qué estás enseñando, Adán? ¿Quién te enseñó? Dios confronta no solo la postura de la posición del hombre, sino Dios confronta el consejo del hombre. Ahora, ¿qué es la autoridad en tu vida? ¿Mi palabra o tu consejo? Cuando uno mira el pecado en su vida, hermano, debe ver primero dónde está delante del Señor. ¿Por qué no está en íntima comunión con Él? ¿Por qué su familia no está en una estrecha relación con el Señor? Debe mirar dónde están los suyos, dónde está usted. Y cuando el Señor confronta el pecado, también quiere ver cuál es el consejo que sigue. Porque dependiendo del consejo que seguimos, nuestros pensamientos y sentimientos van a tomar dirección para que nuestras acciones evidencien el consejo que seguimos. Dios por eso cuestiona: ¿cuál es el consejo en tu vida? Hay un mal consejo ahí. Ahora, la palabra de Dios nos habla que tragaron la mentira de Satanás. Pero nota la siguiente pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora el Señor confronta el mismo acto del pecado de ellos. Ya te apartaste del Señor, estás lejos. Un hombre que no está en el Señor está lejos de todo bien, lejos de toda paz, lejos de todo gozo, lejos de toda providencia. Está sin Dios, está como una raíz seca, muerta. Pero también un hombre que no sigue el consejo de Dios es un hombre que sigue el consejo del mundo, el consejo de Satanás, el consejo de su propio corazón. Por eso está lejos. Pero también es un hombre que en consecuencia ahora va a vivir en el pecado. Has comido del árbol que yo te mandé, no comiences. El mandamiento era claro: no lo hagas. Pero Adán desobedeció. Adán, ¿qué estás comiendo? Adán, ¿qué has asimilado? Adán, ahora, ¿qué fruto forma parte de tu vida? En Proverbios 3 Dios habló de la sabiduría como árbol de vida. Adán ya no come de eso. Ahora Adán come de la maldad. Ahora Adán come del pecado. Ahora lo come con su familia. Ahora Adán asimila la maldad en su corazón. ¿Qué has comido? Y finalmente la palabra de Dios también llama a la mujer y pregunta a Eva en el verso 13. Y la respuesta es para ambos, no solo para el varón. ¿Dónde estás? Y que estas preguntas son para ambos. Y ¿quién te enseñó y has comido? Y finalmente dice: ¿qué es lo que has hecho? Y hemos visto el contexto en el que el Señor formula esta pregunta. Cuando evidencia el pecado del hombre, lo evidencia lejos del Señor, evidencia con entendimiento corrupto, evidencia su vida pecaminosa, porque mira el fruto que come y mira lo que hace comer a sus hijos, el pecado. Y ahora Dios también tiene que ver los resultados en la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que has hecho? Mira, había un huerto en Edén. ¿Qué has convertido el huerto? Yo te di lo mejor de los árboles, come de todo. Solo te dije que no de este, porque predica mi honra y mi temor. Yo soy Dios, tú no eres Dios, obedéceme para que vivas en sabiduría. Pero Satanás cambió: a través de la desobediencia obtén sabiduría. Eso nunca es el plan del Señor. Pero yo te di mi comunión, yo te di lo mejor de mí, Adán. Te di una mujer, Adán, para que vivas con ella como ayuda idónea, te goces del plan perfecto que he creado. Pero ¿qué has hecho con lo que yo te di, Adán? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi comunión? ¿Qué has hecho con el huerto que yo te mandé que labrases y guardases? Ahora, Adán, por tu culpa, el huerto tiene que ser maldito. Así que Adán tiene que reflexionar, Eva tiene que reflexionar. ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, a este punto quiero llegar esta mañana, porque vamos a la última parte que nos corresponde hoy. Pueden mirar su hogar, padres, esposos, pueden mirar sus responsabilidades y pueden mirar a la luz de la palabra de Dios. ¿Su hogar es un huerto en Edén o es una jungla en su casa? ¿Cómo es su hogar?
Y si no es el huerto de Edén, usted debe ver qué es lo que ha hecho, porque ese nunca ha sido el plan del Señor. ¿Qué de malo hizo el Señor? ¿Por qué llegamos a vivir como en junglas, peleando, contiendas, con todo tipo de mala hierba en nuestro hogar, sin paz, sin gozo, en tinieblas? Usted debe reflexionar qué es lo que ha hecho. No hice yo, Señor, mi esposa, la mujer que me has dado, y etcétera, etcétera. Pero el Señor pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Ustedes deben extender esa pregunta en su servicio, en su hogar. ¿Qué es lo que ha hecho con su esposo? ¿Qué es lo que ha hecho con sus hijos? Ahora que los chicos han crecido y no temen al Señor y están yendo tras los dioses de este mundo, usted debe responder a la pregunta, ¿qué es lo que usted ha hecho? Ese nunca ha sido el plan del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Si algunos tienen negocio y vuelve a su negocio, por ejemplo, no sé, un negocio de abarrotes, y dejó a su esposo encargado ahí para que vendiese a tal precio, a tal precio, a tal precio, y de pronto llega y encuentra que lo regaló todo, ¿qué diría? ¿Qué es lo que has hecho? Y la hermana está mirando. Pero el mismo asunto, más allá de la broma, es lo que el Señor formula en la vida de ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho? No era así. ¿Por qué es una jungla? ¿Por qué no están donde deben estar? ¿Por qué este varón no es el varón que teme? ¿Qué has hecho con el ministerio que yo te he dado? ¿Qué has hecho, hermana, con el ministerio que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los hijos que yo te he dado? ¿Qué es lo que has hecho? Es para llorar, porque ahora Dios confronta. Mira el producto de tu trabajo, mira el producto de tu esfuerzo vano, mira dónde has llevado a tu familia, qué es lo que has hecho. Así que cuando Dios trata el pecado, se acerca. Cuando Dios trata el pecado, confronta el pecado. Pero cuando Dios trata el pecado, mire el mensaje de esta mañana, responsabiliza el pecado. Note la palabra del Señor, responsabiliza al pecador. La Biblia dice en el versículo 10, el hombre, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y dice, y vino y confesó su pecado. No, tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y luego el Señor le dice, ¿quién te enseñó? ¿Has comido? Y el verso 12, ¿qué responde el hombre? Señor, yo pequé, perdóname a mí, ten misericordia a mi familia, Señor. No, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El temor del hombre está justificando su falso arrepentimiento. Tuve miedo, ¿de qué? De sí mismo tuvo miedo Adán. Si temía de veras a Dios, hubiese confesado sus iniquidades en ese instante. Ahora que las consecuencias están, la forma que hace Adán es escapar, pero también de eludir su responsabilidad, porque ahora dice la mujer, y encima que tú me has dado, Señor. O sea, tú eres parte de los problemas que está pasando en mi vida. Ahora mira la palabra de Dios en el verso 13. Dios pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aunque todo eso es verdad, pero Eva tampoco se está arrepintiendo. En ese instante Eva tampoco está reconociendo su maldad. Está en la misma penosa que la condición de su esposo. Está buscando responsabilidad ajena, mas no ella. Hermano, usted debe entender algo a la luz de la palabra del Señor. Debe asumir su responsabilidad. Hasta que usted no entienda que es responsable de lo que está causando en su hogar, los problemas en casa van a seguir. Hasta que usted no entienda que es responsable por todo el pecado y las consecuencias del pecado en su hogar, usted nunca va a seguir adelante. Ninguno será salvo delante de los ojos del Señor hasta que no sea alumbrado en la gracia del Señor, por la palabra del Señor, sobre sus maldades, y usted sepa delante del Señor decir, Señor, yo he pecado. Por ahí parte el arrepentimiento para vida. Dios tiene que responsabilizar. A pesar que estos se están eludiendo, Dios llama a Adán. Dios pregunta a Adán. Dios confronta a Adán. Y lo mismo hace con Eva, para que ambos asuman su responsabilidad. ¿Qué culpa tiene el Señor de todo? ¿No les entregó lo mejor? ¿Qué de malo les hizo Dios para que estos viviesen en desobediencia? Nada. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, cuando miras la palabra del Señor, esta es una gran verdad. Mire las escrituras en un momento, en el libro de Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿qué dice? De su propia concupiscencia es atraído, lo que pasó con Eva, y seducido. Entonces la concupiscencia, ahora mire el acto del pecado después del engaño, después que ha concebido, que dice,
da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, que dice, da luz a muerte. Permíteme poner un ejemplo en esto para aplicar las verdades que estamos viendo. Años atrás, un famoso predicador fue descubierto engañando a su mujer. La iglesia se avergonzó, se dolió, era profesor de grandes seminarios y escritor de grandes libros. Y puede imaginar un instante el dolor de la esposa de este varón, años con él, años, tratando de ayudar a su esposo a edificar una iglesia para la gloria de Dios y un ministerio grande, etcétera, etcétera. Ahora imagine el dolor en el corazón de esta mujer al ver la realidad de su esposo. Ahora mire el dolor de sus hijos. Ahora mire el dolor de la iglesia. Obviamente en una iglesia piadosa, el ministro que deja ser irreprensible tiene que sentarse, ni vuelta que dar. Hay consecuencias del pecado. No, yo tengo el ministerio de David, puedo tener varias mujeres. A mí que ese es el ministerio de tu carne. La palabra de Dios demanda que debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer, libro de Tito 1. Lo siento, o sea, cualquiera que esté en adulterio o pasó por eso no califica el ministerio. Yo no escribí la Biblia, lo escribió el Señor. ¿Qué le puedo hacer? Ha sido manchada tu alma de por vida. La afrenta no será boda, Proverbios 6. Es simple, no tienes autoridad moral para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Imposible. Así que ahora que llega la vergüenza, llega la disciplina, llega el dolor, y como era conocido el hermano, sus libros muy buenos, llegó a todo el mundo la noticia en el contexto que conocíamos al hermano. Para evitar todo esto, ¿qué hubiera sido mejor, hermano? ¿Qué hubiera sido mejor? Para empezar, la palabra de Dios nos muestra, para que el pecado no dé a luz a muerte, hubiera sido mejor no consumar. Hubiera sido mejor no meterse con otra persona que nuestra esposa. Y para evitar que el pecado siendo consumado, ¿qué hubiera sido mejor, hermano? No concebirlo aquí. Hubiese sido mejor no cuestionar la palabra de Dios. Hubiese sido mejor no ser atraído con la concupiscencia. Hubiese sido mejor como un hombre de Dios huir de estas cosas. Desde el principio debes cortarlo. Si no quieres la muerte y la vergüenza y el dolor, hubiera sido mejor no cuestionar la palabra del Señor y huir de eso. Eso hubiera sido mejor. Pero ahora que llegó, el varón tiene que enfrentar la responsabilidad. Y cuando muchos son confrontados con su maldad, la mayoría dicen, no, hermano, ya escuché esas cosas. Ella me besó, ella me buscó, yo no. Hasta que no entienda, tú eres aquel hombre, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Hermano, déjeme decirle, no hay excusa porque las circunstancias en su familia están mal. Es su responsabilidad. Usted es el culpable también de las cosas que están sucediendo tan terribles en su hogar, que no es más huerto, es una jungla. Asuma su responsabilidad, varón. No es el varón que ha sido. Usted debería estar enseñando la palabra del Señor, pero no está enseñando las escrituras. No se queje de que sus hijos sigan el consejo de este mundo. No se queje que sus hijas vistan sensualmente y se metan con uno y con otro, porque es su culpa. Debió haber pasado tiempo enseñando la Biblia y corrigiendo a sus hijos en el amor del Señor. Tanto el varón como la mujer son culpables de la desgracia en su hogar. Usted, hermana, debiendo haber sujetándose a su esposo en el amor del Señor. ¿Por qué su esposo la odia? Que su voz es más fuerte que la de él, porque quiere hacer las cosas como quiere. Usted es culpable. Un día estaba en una iglesia predicando y en esa iglesia, no es mi iglesia, tengo que someterme a donde el programa que ellos lo hacen, pero estaba en tiempo de oración antes de ir al mensaje. ¿Y por qué oramos? ¿Por qué oramos? Y luego una hermana se puso de pie y dijo, pastor, yo quiero que ores por el marido que tengo acá. Es un pobre, borracho, miserable, no provee para los suyos, estoy cansado de él. ¿Podemos orar por este? La primera vez que trae a su marido y lo que hace es avergonzarle delante de todos.
¿Qué esperas del hombre pecador? Que sea así. Y tu hermano, no, yo soy 3 veces santa, pastor. Si estuviera en los días de María, Dios me hubiese escogido a mí. Ah. Cuando ven los problemas en casa, nadie asume su responsabilidad. En vez de echar la culpa al otro, usted arreglaría la mayoría de sus problemas en casa. No estaría discutiendo tanto si diría, perdona, yo soy culpable. Pero somos orgullosos para no reconocer eso. Ahora, mire la porción siguiente en las Escrituras. Libro de Salmos, capítulo 51, verso 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame, ¿qué dice? De mi pecado. Aquí está el arrepentimiento de David después de su adulterio y ser confrontado por el Señor. Verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuándo escribió eso David? Cuando en 2 Samuel 12, en el verso 7, después de que David se coció sus hojas de higuera, cometió adulterio, mandó a matar al marido de ella, se casó porque ya Betsabé estaba embarazada. Y muy bonito cubrir todo, podemos hacerlo, David era inteligente para eso. Pero luego Dios dice a Natán en 2 Samuel 12, 7, entonces dijo Natán a David, que dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, tú eres aquel hombre. No, yo no soy. Sí, tú eres aquel hombre. No, pastor, tú eres aquel hombre. Tú eres el adúltero, David. Tú eres el asesino, David. Tú eres el ladrón, David. Tú eres al que estás criticando. Tú eres. Hermano, dura la pregunta y dura la afirmación. Duele cuando Dios señala. ¿Y ahora quién es? Dios responde, tú. Tú, hermana. Tú decidiste casarte con ese varón. Tú decidiste tomar tus propias decisiones. Tú eres aquella mujer que abandona a sus hijos. Tú eres aquella mujer que no toma el tiempo de cuidar su hogar. Tú eres. ¿Es dura o no? No tendrás que aplicarlo a tu vida, hermano. Igual, varón, tú eres el varón que no vela por su hogar. Tú eres el varón que abandona a su familia. Tú eres el varón que no sabe amar a su mujer. Tú eres el varón que no sabe cuidar a su familia. Tú eres el varón que no sabe proveer lo espiritual y material a tu familia. Tú eres. Cuando te ves a la luz de la palabra de Dios, las cosas cambian. Ya no eres tan bonito, tan religioso como eres. Te ves como un pobre pecador y es bueno. Es bueno verse así. Tú eres. Ahora, si mire la palabra del Señor, hermano, vamos un poco más rápido. Vuelva al libro de Génesis 3. Cuando Dios trata el pecado, se acerca. Cuando Dios trata al pecado, lo confronta con su palabra. Cuando Dios trata el pecado, responsabiliza al pecador. Tú eres. ¿Qué te hizo el Señor? ¿Qué de malo te ha hecho Dios? Pero cuando Dios trata el pecado, también tiene que castigar. Miren la palabra del Señor. Él tiene que derramar su justicia. Y la Biblia va a hablar de una triple maldición. Y va a maldecir desde donde comenzó el pecado. Va a maldecir en el verso 14 a la serpiente. Va a maldecir en el verso 16 a la mujer. Y va a maldecir al hombre en el verso 17. Va en ese orden. Permíteme poner esto rápidamente en su corazón, hermano, antes de terminar esta mañana. Miren las consecuencias del pecado. Mire un momento más, antes de ver la redención del pecado. Mire un momento más, las consecuencias. ¿Qué trae? ¿Bendición o maldición? Maldición. Maldición. Ahora vamos a ver con detalle la maldición a la serpiente más adelante, pero mire algo rápido. Dios maldijo a la serpiente en el versículo 14 y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y de polvo comerás todos los días de tu vida. Maldijo a la serpiente, sabemos que es Satanás, ya no va a tener mucha dignidad delante del Señor, más bien va a volver al polvo. La serpiente fue degradada. Satanás fue degradado hasta lo más bajo,
ha sido delante del Señor arrojado. No tiene ninguna dignidad, no tiene ninguna gloria delante del Señor. No, ha sido degradado. Va a volver a arrastrarse en el polvo. Todo lo despreciable va a traer ella. Todo lo que es degradado para el hombre, ella lo va a presentar. Hablando de la serpiente, todo lo que es bestial, todo lo que es inmoral, todo lo que representa inmundicia, ella lo va a representar aquí en la tierra. Detrás de este sistema perverso, el príncipe de la potestad del aire, Satanás gobierna sobre ello. Detrás de toda la inmoralidad, detrás de cada ídolo, detrás de cada adoración pagana del hombre, siempre está Satanás, siempre hay un demonio. Todo lo degradado lo representa a ella. Y juntamente con ella también fue maldita todo lo demás. Hay cardos, hay espinos, la naturaleza cambió. Ahora vamos a mirar toda la desgracia que ha traído el pecado en la creación. Ahora, luego Dios también le dice lo siguiente: no solo es degradada, y vas a representar todo lo que es degradación en esta tierra, porque has sido aquí en la tierra el campo de batalla. Aquí has seducido a la mujer. Aquí tú te rebelaste contra mí. Aquí tú representas todo lo degradado, todo lo oscuro, todo lo vil, todo lo mentiroso, todo lo depravado. Tú representas. Pero ahora el Señor no solo lo degrada, sino le va a profetizar que va a tener un conflicto y luego va a ser derrotado. Y le habla de la simiente de la mujer en el verso que estamos leyendo, 15, y ese simiente es el primer mensaje del Evangelio en el libro de Génesis y de todas las Escrituras, anunciando a Jesucristo. Al final será derrotada. Es lo que Dios da a la serpiente: la degradación y su eterna derrota. Ahora note la maldición a la mujer. Note la palabra del Señor en el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, nota otra vez la palabra dolor, darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Aún esto vivimos. Esto es una realidad. Hay dolor. Amén. Cada vez que alguien da luz con dolor, debe recordar el pecado de Eva. Es parte de las consecuencias. Pero permíteme ir un poquito más allá a lo que apunta a esto también. Parte de las consecuencias del pecado, hermano mío, es dolor. Es dolor. No solo podemos hablar del dolor físico, podemos hablar de las heridas que hay en el alma. Hay dolor. No debe haber dolor en el hogar. Hay hombres que infligen daño a su esposa y hay mujeres que hacen daño a su esposo. Porque hay dolor en el hogar, porque hay heridas sangrantes y no curadas en el hogar. Porque ella vive enojada con él y viceversa por su pecado. ¿No puede ver que hay consecuencias, hay dolor, hay valle de lágrimas? No solo hay un estado de insatisfacción, un estado de constante angustia en el hogar, de constante desesperación, de dolor, de molestias. Nunca está en paz, sino que el pecado en el hogar también trae consecuencias. Hay mujeres llenas de dolor hoy, llenas de daño hoy, llenas de maltrato hoy. ¿Cómo llegó allí? Pero también mire lo que pasa. Ahora hay una distorsión en la relación que debería haber. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no cambió el rol. Dios pidió al hombre que labre y guarde el huerto. Dios le dio autoridad para que gobierne en el amor y en la justicia del Señor en el huerto. Y Dios hizo a la mujer como ayuda idónea, es decir, tú vas a complementar al hombre, eres el motor que él no tiene para cumplir el propósito en la tierra que yo asigne a este varón. El principio de sujeción está desde el principio. Ámala y que ella se sujete en respeto a ti, porque así Dios lo estableció. Ahora, después del pecado, esto le va a costar a ambos. Esto le va a costar a ambos, porque la palabra de Dios dijo a la mujer, dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Ahora, esta relación que existía en el principio era perfecto. Él la amaba, ella la respetaba. Ahora cuesta, ahora no es fácil. ¿Qué hizo Eva cuando Satanás la tentó? ¿Qué hizo? Se rebeló contra el rol que Dios le había establecido en el huerto. No, yo quiero ser como Dios. No quiero ser solo la esposa de Adán. No solo quiero ser la ayuda idónea de Adán. Si has estudiado con mi esposa y hemos estudiado también por qué Dios creó a la mujer, le creó de Adán y lo creó por Adán y la creó para Adán. De, por y para. Es el plan del Señor desde el principio.
Ayuda idónea, hermana. Usted nunca será feliz si no se encaja perfectamente en el plan del Señor. Pero ahora cuesta, ¿no? ¿Qué mujer puede decir, pastor? A mí me gusta sujetarme a mi marido. No, pastor, sí, yo le diré. Si es una anciana del bien, lo va a hacer en el amor del Señor. Obviamente, la excepción a la regla el día que su marido vaya en contra del Señor, obviamente no lo vas a hacer. Vas a la autoridad superior de la familia, que es Cristo Jesús el Señor. Pero ahora cuesta. Ahora cuesta. Puede haber una mujer esta mañana que llegue delante de nosotros y dice, sinceramente, pastor, mi esposo me ama. Yo lo sé. Me ama. No solo palabrita. Difícil, ¿no? Es culpa del pecado. Es culpa de su pecado. En el libro de Efesios 5, no tengo el tiempo, del verso 22 al 33, Dios pide que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, indistintamente si hace bien o malas cosas, el amor es un mandamiento para el creyente. Es muerte de tu ego y vives para el otro, en sacrificio, en determinación, en voluntad. Eres una esposa que te ame, te respete, ámala entonces. Ámala. Y no en palabras, y no en día de San Valentín, y no en el día de la madre, y etcétera, el día de la mujer. Eso para nosotros son días de los hipócritas nomás. Ese día, ay sí, ese día, ay sí, en su cumpleaños, ay sí. Pero los demás días, entonces es una vida religiosa llena de hipocresía. Todos los días debe ser día de la madre, todos los días debe ser día de la mujer, todos los días debe ser día de una relación en el Señor. Todos los días. No somos perfectos, mi esposa y yo, para nada. Mi hermano, de una noticia, tu esposo no es perfecto. Ya lo sé, pastor. Más, órate que él no hay. Y una noticia, hermano, tu esposa no es perfecta. Ya lo sé, pastor. Pero gracias a Dios que él sí es perfecto, pero hay momentos en mi hogar donde me siento, me respiro. Gracias, Señor, por el huerto que me has dado. Gracias. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que es, qué bueno eres. Pero ve las consecuencias del pecado. ¿Por qué está viviendo en dolor? Ve las consecuencias de la maldad. ¿Por qué no se cumple el rol? ¿Por qué hay pleitos? Porque nadie quiere hacer su trabajo. Si las cosas estuvieran claras, no habría por qué pelearse. Los chicos obedecerían en consecuencias. Pero estos días, déjenme decirle, los niños gobiernan los hogares. El centro son ellos, todos son ellos. El varón no tiene autoridad, ella lleva la autoridad. ¿Por qué, pastor? Ella tiene la plata y la correa, pastor. Yo solo el pantalón y ahí agarradito nomás, no voy a hacer que se caiga. Le digo, hermano, he hablado con suficientes mujeres, ¿por qué no estás con tu marido? Ahora es que es un sonso, no sabe lo que hace. No es buen proveedor, tengo que yo salir a trabajar, pastor, y proveer para mi casa porque tengo que denunciarlo por alimentos. ¿Qué voy a hacer? Penoso, ¿no? No debería ser. Hay jóvenes que dicen, mi madre es mi padre y mi madre a la vez, porque ese padre que tengo ya hace tiempo se fue. Qué triste, qué triste. Pero hermano, no quiero terminar de esta forma, pero antes de llevar al último mensaje, que es la redención, mire la consecuencia no solo en la mujer, mire en el hombre. Ya sabemos que Satanás es degradado, Satanás va a perder la batalla al final de los tiempos. La mujer con dolor y le va a costar someterse a su rol. Ahora note al hombre, las consecuencias en el hombre. Hay tres áreas donde Dios ha maldecido al hombre. Número uno, palabra de Dios dice en el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste, Dios quiere que sepas otra vez por qué. Has desobedecido la voz de Dios, por la voz de la mujer, por la voz de Satanás, por tu propia voz. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y que dice, y al polvo volverás. ¿Sabe? Dios maldijo en estas áreas al hombre. Primero, Dios maldijo su lugar de trabajo.
maldijo el huerto, maldijo la tierra. Ya no es un huerto y ahora hay espinos, ahora hay cardos. Dios maldijo la habitación del hombre. Dios maldijo por su pecado la habitación del hombre. ¿Sabe, hermano? Por eso es usted responsable de su hogar. Usted va a dar cuenta al Señor por los cardos y las espinas que crecen en su hogar, por la maleza, por las fierezas que hay en su hogar. Usted va a dar cuenta porque usted trajo la maldición a su familia por su pecado. Vuelva al pastor que cometió adulterio. No maldijo su hogar, no destruyó la comunión, no trajo la vergüenza, no trajo las espinas de todas las sabidurías y todas las cosas que ahora hablan. No trajo la vergüenza. El pecado es caro, hombre, y lo va a pagar tu hogar. El adulterio, las borracheras, la lascivia, tu orgullo. Ese maldito orgullo está maldiciendo tu hogar. Maldice tu habitación. Tú mismo estás sembrando mala semilla en tu hogar. Ahora, también Dios maldice tu trabajo. Porque la Biblia habla con sudor y muerte. ¿Querías ser como Dios? A ver, intenta. ¿Quieres vivir con el Señor? A ver cómo te va. Disfruta del dolor, disfruta de la miseria, disfruta del trabajo. Trabajas y siguen las deudas. Trabajas y parece que todo cae en saco roto. Así es el pecado y sus consecuencias. Destruiste tu economía. No fue ella, no. Tú eres el responsable de tu hogar. Tú has traído la miseria a tu hogar. Tú has traído la desgracia a tu hogar, destruiste la economía en tu hogar, tus esfuerzos son vanos y finalmente Dios va a maldecir. Nuestra vida en la tierra es acortada porque, ¿qué dice al final del verso que estamos leyendo? Verso 19, al final ya para terminar dice, pues polvo eres, y ¿qué dice? Al polvo volverás. Ya estoy para terminar, ya cerré la Biblia. ¿Ve? Del polvo eres y al polvo volverás. Es una verdad. Vamos a volver al polvo. Hemos acortado nuestros días. Y apunta a nuestro estilo de vida en el Señor también. Apunta a nuestra vida en esta tierra. Si tenemos una vida en el Señor, la vida realmente vale la pena vivirla. Vamos a morir tarde o temprano, pero en Cristo vamos a terminar como el apóstol Pablo. Ya, Señor, llévame. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de vida, ya hice lo que tenía que hacer, cumplir mi rol como padre, cumplir mi rol como esposo, cumplir mi rol como siervo tuyo, ya hice los propósitos. Llévame, Señor, llévame. Pero muchos de ustedes han destruido la comunión en su hogar, han acortado los días de felicidad, de gozo, de paz, de comunión. Pero hermanos, no va a terminar la historia ahí, no quiero dejarlo ahí, porque los versos que continúan adelante, Dios va a sacar a toda la familia del huerto. Ahora sufran en la tierra, pero Dios va a hacer un plan tan maravilloso, mejor que el del huerto de Edén. Y viene con el segundo Adán, desde Génesis 3:15, y es lo que vamos a ver la otra semana. Del polvo, como dijo un viejo predicador, a la gloria. De la miseria a la vida en Cristo Jesús. Y ese es el secreto. Cuando Dios trata el pecado, ¿ves? Se acerca a nosotros, confronta el pecado, responsabiliza a los pecadores. Dios tiene que derramar su justicia. Hay consecuencias, hermano, del pecado. No es ligera y lo va a pagar tu descendencia, pero hay redención. En la sangre preciosa de Cristo Jesús hay redención. Y vamos a mirar eso la próxima semana, la redención de nuestra familia. Vamos a terminar este tiempo en oración, hermanos míos. Vamos a orar.